Ya lo anunciábamos, este programa va a estar bien enfocado a la inteligencia artificial y nuestro primer invitado viene directamente desde México. Acaba de dar una charla muy interesante, viene para acá después de esta charla que dio a raíz del aniversario de la Fundación de Educación de la Reinvial. Y él es José Escamilla, director del Instituto para la Educación del Tecnológico de Monterrey, experto en temas de inteligencia artificial. Y queremos conversar con él acerca de cómo podríamos ir incorporando herramientas de inteligencia artificial a la educación en nuestro país y en otras partes. Muy bienvenido, José. Muchas gracias, muy contento de estar aquí con ustedes. Hola, José. Sí, nos estabas diciendo que habías venido varias veces ya a Chile, pero sí, conoces solamente la zona central. Exacto, solo Santiago, Viña del Mar y Valparaíso. Sí. Y casi siempre en universidades o instituciones de educación. Te queda un buen tramo todavía. Bueno, ahora ya tienes el fin de semana, ojalá que puedas pasear un poquito. Esta vez me voy a quedar sábado y domingo, ya me invitaron unos amigos a hacer trekking mañana a las 6 de la mañana. Excelente. Para ver el amanecer, entonces bueno, va a estar... Te va a tocar por lo menos una buena temperatura. Eso. Una buena temperatura. Bueno, lo primero entonces, tú viniste ahora especialmente para conmemorar los 10 años de la Fundación de Educación de la Reinvial. Es una institución, la verdad es que ha cumplido una labor bien importante en términos de educación, pero ahora ya tenemos un nuevo elemento que es la inteligencia artificial y cómo podemos ir incorporándola también a distintos estamentos de la educación. Lo primero, ¿cómo puedes hacer como un pequeño diagnóstico de cómo está la educación y de cómo ha ido incorporando nuevas herramientas tecnológicas, José? Sí, pero hoy en la mañana hablábamos justo de las tecnologías y la innovación en educación, ¿no? Y comentábamos cómo la educación es el último gran sector económicamente hablando, un sector de alrededor de 10 trillones de dólares a nivel mundial. Es el último gran sector en usar tecnología, ¿no? Porque tenemos las finanzas, no podemos pensar en finanzas sin tecnología. Exacto. En retail, en comercio, en entretenimiento. Y ya no decimos comercio electrónico o finanzas electrónicas, fintech, ¿verdad? Pensamos en finanzas y no pensamos pensar que un banco no tenga un componente digital. Y en educación todavía es un tema, ¿no? Entonces, eso es malo, pero también pues habla con optimismo de que tenemos mucha cancha, ¿no? Todo por hacer. Todo por hacer. Y en función de eso, ¿cuáles son las ventajas que tú le ves a la educación asociada a la tecnología? Bueno, la tecnología para mí es un elemento más en la ecuación, porque al igual que en fintech o en entretenimiento, tú no vas a automatizar un proceso con tecnología, tú tienes que hacer como un cambio en tu modelo de negocios, un cambio en el funcionamiento, y eso implica diseñar el modelo educativo de una manera integral, incorporando las bondades de la tecnología como un habilitador, pero también la innovación educativa, es decir, la innovación en las pedagogías, en el currículum, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología tiene muchas ventajas y es importante tener claridad del para qué, porque muchas veces traemos un martillo en la mano y andamos buscando un clavo, o decimos también que ponemos la carreta delante de los bueyes. Entonces tenemos que pensar en los para qué, qué problema queremos resolver, cuál es el punto de dolor de nuestros beneficiarios de la educación, cuáles son, queremos mejorar algún tema de aprendizaje, queremos mejorar la motivación, la retención, la eficiencia terminal, la empleabilidad. Entonces todos esos temas son temas que busquemos luego cómo lo hacemos con innovación educativa y con tecnología, con esos habilitadores para solucionarlo, ¿no? Claro, nosotros siempre hemos conversado con otros entrevistados que están también asociados a la educación, que la tecnología ha avanzado rápidamente, otras áreas, otros mercados, otros rubros han ido avanzando rápidamente. Sin embargo, la educación, como decías tú, le ha costado ir subiéndose al carro y la verdad es que llevamos, desde que existen las escuelas, los colegios, la forma de educar, donde está la pizarra y está el profesor adelante, los alumnos en sus pupitres, no ha cambiado. Entonces, tenemos una forma de educar que ya lleva siglos y que nos ha costado también ir modificando como los paradigmas en ese sentido. Y ya tenemos las herramientas para poder hacerlo y como dices tú, yo creo que es súper importante incorporar eso al currículum de las universidades, a las carreras de pedagogía. ¿Cómo has visto tú que estos nuevos profesores pueden ir también avanzando más rápidamente para incorporar esta nueva tecnología o la inteligencia artificial?
Pues con mucha formación, ¿no? Con mucha formación. Hablaba yo de los para qué, quisiera entrar un poquito ahí, dar algunos ejemplos. Y hablando de inteligencia artificial. Entonces, un para qué muy importante de la inteligencia artificial es mejorar la enseñanza-aprendizaje. Y ahí hay dos cosas. La primera es, la inteligencia artificial permite al profesor preparar más y rápidamente y mejor sus materiales de clase. Entonces, por ejemplo, ahorita yo estoy dando un curso de maestría de Administración del Cambio para alumnos de la maestría en Administración de Tecnologías de Información, y yo usé inteligencia artificial en el desarrollo de los materiales del curso. Es un curso en línea. Entonces, tengo mucha experiencia haciendo cursos, y puedo decir que la etapa de preparación fue igual de larga, pero la etapa de producción de los materiales fue mucho más rápida. Se hace más eficiente, entonces. Se hace más rápido, exactamente. Entonces, para mí eso es una gran ventaja y es algo que podemos hacer ya, porque yo no voy a publicar algo en una página de mi curso o dar algo a mis estudiantes que yo no haya verificado. Perfecto. Recordemos que la inteligencia artificial generativa no siempre produce resultados fiables, ¿no? Produce resultados que no son 100% fiables. Si estamos acostumbrados en informática, por ejemplo en finanzas, a 99.99% de confianza, de eficiencia, ¿cómo se dice reliability en español? ¿Abilities? Reliability, es que habilidades. De confiabilidad, ¿no? De que la plataforma funciona, da resultados correctos. Con inteligencia artificial generativa a lo mejor estamos hablando de 70, 80%, porque tiene un tema que produce, se llaman alucinaciones, ¿no? Entonces inventa cosas que parecen verdaderas, pero no son. Si tú le pides, genérame un artículo con referencias bibliográficas, no sé qué, te lo va a hacer perfecto. El nombre del artículo, autor, la revista, todo está inventado. José, entonces, tienes que verificar todo lo que haces, tienes que ver un proceso humano. Entonces, cuando generas materiales educativos, como el profesor se hace cargo, es un uso que inmediatamente podemos hacer. José, y en ese sentido, ¿podría ser que estemos en una época de prueba y error? Estamos en una época de mucha experimentación. La inteligencia artificial está creciendo, cada vez sale un modelo nuevo, cada 2 años se sube la capacidad de cómputo al doble. Entonces es un objeto en movimiento, ¿no? Entonces va a ser difícil ahorita decir cómo vamos a estar en 5 años, porque no hemos alcanzado a comprender todas estas capacidades y no hemos alcanzado a entender hasta dónde va a llevar la inteligencia artificial. Hay gente en el grupo, digamos, de inteligencia artificial que dice, bueno, esta confiabilidad del 80% se va a paliar y vamos a llegar al 99% pronto. Y hay gente que dice, no es tan fácil. Es un problema exponencial y a lo mejor vamos a tener que vivir con él. Entonces, el otro uso de inteligencia artificial es para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Imagínate que es un sistema que puede darle retroalimentación al estudiante sobre una tarea. Entonces, yo te pido a ti un trabajo y si no tuviera inteligencia artificial y yo te dijera, puedes mandármelo todas las veces que quieras, yo te lo voy a mejorar y tú me dices al final, este es el que quiero que me pongas calificación y entonces me lo mandas 10, 15, 20 veces. Pues está muy bien, pero es muy difícil porque financieramente sería imposible tener tantos maestros para revisar ese trabajo. Con inteligencia artificial, tú puedes automatizar la tarea de la retroalimentación. Pero ojo, no siempre la retroalimentación va a ser confiable. Entonces andas en un 80%. Entonces tenemos que hacer investigación para ver si esos sistemas en el estado actual, ese 80% es suficiente para mejorar el trabajo de los estudiantes, o ese 20% que no es confiable puede producir problemas en la retroalimentación. ¿Y cómo está México en todo este proceso? Y si México está más avanzado y mejor de lo que tú has visto acá en Chile, ¿qué aplicarías de lo bueno que hoy día está en México a la realidad chilena? No te sabría decir que si estamos más avanzados o no en México como país. Creo que hay algunas instancias, y entre ellas yo creo que es el Instituto para el Futuro de la Educación del TEC de Monterrey, en donde tenemos bastante más avance porque ya hemos usado inteligencia artificial. O sea, el boom de la inteligencia artificial es a partir de noviembre del 2022, si mal no recuerdo, cuando sale ChatGPT. Pero ya había inteligencia artificial antes más tradicional, ¿no? Nosotros tenemos sistemas con aprendizaje adaptativo para los cursos de primer ingreso de los estudiantes, que es old school AI, ¿verdad? De la antigua, vamos a decir, de la antigua de hace unos poquitos años, que funcionan muy bien. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema que nosotros hicimos por cada curso que hacemos, por cada asignatura, estimamos como 6 años, hombre, de trabajo para producir los materiales que después se van a usar. Que después los usan miles de alumnos. Ahora, con inteligencia artificial generativa,
La promesa, según los expertos, es que vamos a poder hacer eso en 6 meses. El mismo material para dar retroalimentación, calificar, para que el aprendizaje sea personalizado y todos los alumnos avancen y lleguen al 100% de su potencial. Eso se llama Mastery Learning. Lo vamos a poder hacer con un mucho menor costo y lo vamos a poder llevar a otros lugares. Perfecto. Estamos conversando con José Escamilla, él es director del Instituto para la Educación del Tecnológico de Monterrey y está visitando Chile para conmemorar los 10 años de la Fundación de Educación de Larraín Vial. José, por supuesto que la integración de inteligencia artificial generativa tiene muchos pros y muchos beneficios para la educación. Como decías tú, se hace más eficiente, es más rápido, se pueden lograr resultados de manera más pro, por decirlo así. ¿Cuál podrían ser por ahora los contras de la inteligencia artificial? Sí, pero hay varios. Uno muy común es el sesgo algorítmico. Lo voy a explicar con un ejemplo que no es de ChatGPT, pero aplica igual. Estos sistemas aprenden a partir de datos históricos. Y hay gente que dice, el algoritmo es racista, y no es que el algoritmo sea racista, son los datos. Entonces, en Estados Unidos, y es real el ejemplo, los jueces usaban un software para determinar si una persona puede pasar un juicio dentro o fuera de la cárcel. Y un think tank de igualdad hizo un estudio sobre los resultados y encontró que si tú eras blanco o vivías en un código postal que era de alto ingreso, estabas fuera. Y si eras negro o latino o vivías en un código postal de gente de bajos recursos, te quedabas dentro de la cárcel. Entonces, este sesgo de los datos es una de las cosas que más preocupan. Y, por ejemplo, pensemos que la mayor parte de los datos con los que son entrenadas estas cosas son datos de países desarrollados, anglosajones. Entonces, no representan tal vez la realidad de México, de Chile, de o de un país en África, por ejemplo. Entonces, ese es un tema muy importante. Otro es que los resultados no son confiables, eso ya lo dijimos. Otro tema es que, por ejemplo, si tú le pides a Dalí, que es el que hace imágenes, ¿no? Así como generan texto, también hay que generar imagen y video. Y dices, oye, dame una imagen de un CEO. Te da 97 hombres, 3 mujeres. Y entonces ese sesgo, que por cierto creo que ya lo están corrigiendo, si entran a lo mejor ya no le funciona, pues implica que luego tú subes este material a la web, porque te genera imágenes de hombres, claro, lo subes a la web. Sí. ¿Y de dónde aprende el algoritmo? Aprende de las imágenes que están en la web. Claro, le vuelves a preguntar, 98%, 99%, y luego no te presenta ninguna mujer. Bueno, ¿no? En eso estamos hablando de educación. Entonces habría que educar al sistema, habría que educar al algoritmo. Se están haciendo muchas cosas con... ¿Es educable el algoritmo? Bueno, son ajustes que hacen al algoritmo, ¿verdad? No sabría explicar, aunque yo soy de inteligencia artificial, no sabría explicar cómo lo hacen, pero son intervenciones humanas, pero no se pueden hacer tal vez todas las casuísticas, va a ser imposible. Entonces, a lo mejor hay terrenos en los que no entra o... por ejemplo, si preguntas cosas a lo mejor de medicina o salud mental, llega hasta cierto nivel porque se puede enganchar. Pero hay gente que ha jugado con el algoritmo y lo hace, lo lleva a situaciones... Lo lleva al extremo. Y es misógino o es etcétera, ¿verdad? Bueno, yo digo de nuevo el algoritmo, pero no es el algoritmo, son los resultados del entrenamiento con los datos. Otro problema es que no sabe explicar cómo lo hizo. Entonces tú le pides algo, es una caja negra. Todo esto es como estadístico, haz de cuenta que ya ves que va apareciendo palabra por palabra, prácticamente se está determinando la probabilidad, la palabra más probable que debería seguir para dar respuesta a tu prompt, ¿no? Entonces no puede explicar cómo llegó a esa solución, lo cual es un problema porque muchas veces tú quieres verificar el razonamiento y no lo puede hacer. Y luego lo que más me preocupa son los efectos no esperados, ¿no? Esos efectos en el largo plazo. Las redes sociales hace 20 años pues nos iban a unir, nos iban a hacer que todos, la aldea global, Manuel Castells hablaba de eso, ¿verdad? Íbamos a estar todos unidos en amistad. Y ahorita vemos cómo... estamos todos desunidos y enemistados. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque las empresas lo que buscan es que tú, engagement, ¿verdad? Que tú estés ahí porque te muestran más anuncios y entonces usan estrategias de psicología conductual en donde ven que mientras más polarizan, la gente más no me gusta, no, sí me gusta, da clic, etcétera. Y esa polarización es la que ha causado también pues una gran polarización social, en mi opinión, pero también ese enganche con oyes el clic o te llega un mensaje y tienes la necesidad de tomar el celular y te vas al baño y te regresas porque no te llevaste el celular, ¿no? Claro, o sea, llega un caso de un enganche la nomofobia tal que está causando en los estudiantes jóvenes, sobre todo,
como están en proceso de desarrollo, problemas de salud mental. Tengo que decir que no hay datos concluyentes causales que digan las redes sociales han causado toda esta crisis de salud mental. Son más bien datos que tenemos, no causalidad, sino correlación, vamos a decirlo así. Pero si tú ves las gráficas del incremento de las redes sociales y el incremento de los problemas de salud mental, claro, están muy relacionados. Ahora, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? ¿No? Tenemos un mundo en donde puede ser como la película Her, ¿no? Que alguien se enamora de su inteligencia artificial. Tenemos un mundo donde además los resultados de esa inteligencia artificial pueden causar problemas en el largo plazo, como si tú lo utilizas para aprender, pero dependes excesivamente de él, posiblemente no vas a desarrollar capacidades básicas. Claro. Y podría pasar también que nos veamos enfrentados al problema de que el alumno, porque estamos hablando de educación, sepa más que el profesor. El alumno, en algunos casos, sabe más que el profesor, ¿no? Yo creo que eso ya existe desde hace tiempo, porque son una generación más joven y tienen otras experiencias. En uso de tecnología, pues generalmente los jóvenes son mejores para usar tecnología que los profesores. El problema es que a veces los profesores toman esto como una desnudarse y decir, oye, no, yo siempre soy la autoridad en el salón y no debo de saber, cuando en realidad... Por eso hablamos del cambio de paradigma en el fondo. Sí, y ese cambio de paradigma implica por reconocer que todo mundo sabe algo y decir, oye, yo no sé hacer esto, ayúdame, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a aprender todos. Pero eso debiera corregirse no desde lo tecnológico, sino más bien cuando el alumno sabe más que el profesor. Claro, la verdad es que la mayor parte de los problemas en educación no son tecnológicos, son humanos, ¿no? Porque finalmente la educación es un problema difícil de resolver. Yo les digo a mis amigos de la escuela de medicina que hacen estudios en medicina, digo, es más fácil la investigación que ustedes hacen que la nuestra. Me dicen, no, porque la medicina y las personas, pues sí, pero son protocolos muy acotados y haces estudios y el cuerpo se comporta generalmente de manera igual, y en la educación es muy distinto si eres hombre, si eres mujer, si eres de un contexto de un pueblo, de una ciudad, si estás en una escuela multigrado, si estás de una realidad versus otra. Las realidades son muy distintas, entonces cada persona es totalmente distinta, ¿no? Claro. Y muchos de esos problemas son humanos en un sistema donde además sabemos que, por ejemplo, el director de una escuela tiene una influencia enorme en los resultados de la escuela, porque él permite o inhibe ciertas conductas en sus docentes o en la comunidad académica que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Entonces, finalmente sí, es un problema que se puede resolver, sí se puede resolver. ¿Se puede resolver con tecnología? No, es un problema sistémico y donde lo humano cuenta muchísimo. Sí, de todas maneras. Bueno, pero aquí yo creo que lo más esperanzador es que, como decías tú al principio, José, está todo por hacer, porque se está recién desarrollando, se está recién integrando a distintas áreas. Así que súper interesante. Yo creo que también la educación, como dices tú, siempre va unos pasos más atrás y nos ha costado integrar. Nosotros ya en Chile tenemos asociadas las pizarras electrónicas, el aula inteligente, sí. Pero ya con esta nueva herramienta probablemente vamos a tener un cambio de paradigma mayor y muy importante. Yo soy muy optimista que la inteligencia artificial, espero que sepamos saberla usar sin... tomando en cuenta las partes negativas que pudieran ocurrir, que no nos pase lo que nos ha pasado antes. La historia siempre nos enseña un poco cómo predecir esos escenarios de futuro, entonces creo que esperamos que aprendamos de la historia, pero también que libere tiempo de calidad de los profesores, automatice algunas tareas para que esta parte humana de la que estábamos hablando ahorita se potencie, ¿no? Porque al docente le pedimos demasiadas cosas, que haga muchas cosas y le exigimos muchas cosas a la escuela, cuando en realidad pues debe ser la sociedad la que se encargue de la educación, no solamente los docentes. Claro. Y al liberar este tiempo, encontrar maneras en las que haya más conexión, más propósito en el aprendizaje, y que los jóvenes que van a la escuela encuentren este propósito y no abandonen la escuela para buscar pues otras actividades que a lo mejor no son de las mejores. Claro, de hecho salió un ranking hace un par de meses de los trabajos más estresantes, y creo que el número 3 o 4 era ser profesor. Es una profesión con mucho burnout, la profesión educativa. Es verdad. José Escamilla, director del Instituto para la Educación del Tecnológico de Monterrey, muchas gracias por la conversación. Que te vaya muy bien. Y ojalá puedas pasear. A disfrutar Santiago. Sí.
A disfrutar Santiago y los alrededores. Vamos a ver este trekking cómo me va, porque tampoco creo que soy tan deportista. Entonces, pero ver el amanecer me parece muy atractivo. Entonces, que te lleven a una viña en Casablanca. Es que ya fui a una viña de una marca de vinos muy conocida. Sí, perfecto. Sí. Muy bien, pero fui hace tiempo, sí. Bueno, también puedes ir de nuevo. Es muy bonita Después experiencia. Del amanecer Iremos a esa viña y espero que me vuelvan a invitar cuando vuelva a venir acá. Pero feliz, aquí su casa. te vamos a estar esperando. Y los invitamos cuando quieran ir a Monterrey, al campus Monterrey, allá es donde está el Instituto para el Futuro de la Educación. Bienvenidos, bienvenida. Excelente. Muchas gracias. Muchas que te vaya gracias. muy bien. Hasta luego. Antes de irnos a la pausa, en septiembre el Zoológico Parque Met, este también es un buen panorama, José. El Zoológico Parque Met te invita a seguir aprendiendo y conociendo de fauna silvestre. Te esperan de jueves a domingo y festivo con acceso liberado. Reserva tu ticket en www.parquemet.cl, anota tus acompañantes y guarda el código QR que llegará a tu correo electrónico. Te esperan en el Zoológico Parque Met. Más información en sus redes sociales @zoonacionalchile. En Fructo transformamos la fruta en la mejor agua saborizada. Somos la elección perfecta para tu empresa que apuesta por la hidratación natural y el bienestar. Sabor y salud en cada gota, con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres tener una máquina de agua saborizada, contáctanos en www.fructo.cl o llámanos al +569 7386 4430. Frank Crobeto nos recuerda que ningún logro es fácil, pero con determinación, apoyo y pasión todo es posible. Desde niña soñaba con este momento y hoy lo ha conseguido gracias al respaldo de su equipo, su familia y SQM Litio, que siempre estuvieron a su lado, porque al final del día la energía que nos mueve a todos es la que nos hace alcanzar nuestras metas. SQM Litio, la energía que mueve el deporte. Con el Work and Travel de Universal Assistance, viaja totalmente protegido en tu viaje de estudios o de trabajo. Cobertura completa para jóvenes por un año desde $469. Además, lleva gratis la tarjeta EasyC y la APP de viajes con miles de beneficios internacionales. Consulta condiciones en www.universal-assistance.com o con tu agencia de viajes. Vamos a una pausa, ya volvemos con más Emprender es Clave. Una pausa y seguimos pensando en